No, tampoco está en análisis de circuitos. Ah, ya veo qué es lo que sucede. Me da la impresión, no lo sé, estoy... A ver, voy a lanzar el video. Estamos, sí. Hola, buen día a todos. Les comentaba, me hacía la pregunta a Berenice que no había visto la grabación del video. Le dije que sí, que ya había aparecido. La gente no sabe, la gente, me refiero a Unitec, no sabe cuánto tiempo tarda en subir un video de una de las clases. Creen que es proporcional el tamaño del video al tiempo que tarda en subir, y parece que así fue. Yo ayer vi los videos cuando abrí esta segunda clase. Lo que estoy suponiendo, porque en realidad no lo sé, es que el momento que vuelves a entrar para otra clase, se borra el anterior, porque ya no estoy viendo el video que estaba ayer. Estoy buscándolo y no lo veo. Entonces yo creo que tendrá una semana de duración en lo que se, ¿cómo se llama? En lo que se edita la sala para la siguiente clase. Les recuerdo, por favor, que silencien sus micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la manita, como estoy levantando allí, y después abre el micrófono, porque en el modo en el que están, que es el modo de seguir al orador, cuando uno de ustedes habla, cambia el video en su pantalla, cambia la imagen del video, y aparece el video de la persona que está hablando. Entonces, lo mejor, Jorge, no... Yo ayer edité la clase para la de hoy, y sí lo vi. No he pasado lista. ¿Se pasa lista? Déjeme consultarlo del video otra vez, porque yo ayer lo vi cuando hice la edición de la sala para la clase de hoy. Quizás es que se borra, no lo sé. Yo hice la edición de la clase ayer por la tarde como a las, déjeme recordar, cerca de las 4:30, y estaba el video, no sé cuándo apareció realmente. Pero lo consulto y les hago saber por un mensaje. Ok, va, gracias. Entonces recuerden, por favor, silenciar sus micrófonos y levantar la mano cuando alguno de ustedes deba tomar la palabra, quiera tomar la palabra. Bueno, en la clase pasada yo recuerdo que habíamos visto multiplexores que consistían en enviar una de varias entradas por una sola salida. Existe una operación inversa que se llama demultiplicación. La clase pasada les había comentado de fan-in, fan-out, porque pretendía ver en esta clase lo que eran las familias de las compuertas lógicas, pero estoy viendo que nos quedan muy pocas sesiones. Son 3 o 4 lo más, algo más 4, pero creo que son 3 las que nos quedan. Viendo eso, yo prefiero adelantar con el tema de diseño lógico y lógica secuencial que ver las familias de las compuertas lógicas. Por eso no los voy a tocar en esta clase. Bueno, les comentaba que en la clase pasada habíamos visto lo que es los multiplexores, que consiste en multiplexar varias entradas, elegir una de ellas y enviarlas a la salida. La manera como se elige una de las entradas es de acuerdo al control, a las señales de control, y las señales de control son una combinación binaria para elegir una de las posibles entradas. Existe una operación inversa que se llama demultiplexación. Si multiplexar significa enviar una de n posibles entradas por una salida, la demultiplexación significa tomar una sola entrada y enviarla a una de n salidas correspondientes. En el caso del multiplexor, que lo vamos a ver como un bloque, en un multiplexor vamos a poner solamente 4 entradas. De 0, de 1, de 2, de 3. Como tenemos 3 entradas que corresponde a n igual a 2, ¿sí se ve allí? Dime, Andrea.
Okay. Como tenemos n igual a 2, gracias. 2 a la n van a ser 4. Necesitamos dos entradas de control, que vamos a llamar C1 y C0, para poder elegir una de las 4 entradas y enviarlas por una sola de las salidas. Esto nos sirve para cuando tenemos solamente un canal de transmisión de datos. Enviamos una de las 4 posibles entradas, para este caso, por un canal de transmisión, y del otro lado del canal de transmisión, que suponemos va a ser muy largo, lo recibimos en un elemento llamado demultiplexor. En un demultiplexor tenemos una sola entrada y tenemos n posibles números de salidas dependiendo de las líneas de control. Si también tenemos dos líneas de control, C1 y C0, eso significa que con dos líneas de control vamos a tener 4 posibles salidas. La demultiplexión va a ser la operación inversa de la multiplexión. Si en la multiplexión escojo una entrada para enviarlo por un canal, en la demultiplexión yo recojo la información por un canal y la transmito a una de n posibles salidas. Esta es la operación básica de cada una de estos dos elementos, del multiplexor y del multiplexor. Pero si anteriormente ya habíamos visto que podíamos implementar circuitos lógicos a partir de una función lógica utilizando compuertas lógicas, también podemos implementar funciones utilizando cualquiera de estos dos elementos. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a tomar un ejemplo pequeño, que es que sería, vamos a meter solamente 3 variables, x, y, z. Epa, ¿qué pasó, Eli? Profe, ¿la sesión de hoy se está grabando? Me parece que no. Buen punto. Gracias por recordarlo. Se me había olvidado con eso que estábamos viendo de que no se había grabado la sesión. Olvidé poner grabar. Gracias. Les decía entonces que vamos a ver la implementación de funciones lógicas utilizando multiplexores y demultiplexores. Anteriormente habíamos tenido una tabla de verdad, y a partir de la tabla de verdad teníamos la posibilidad de generar la función booleana, reducirla utilizando el álgebra de Boole y después implementar la función. Otra posible solución es que metiéramos esos valores de la tabla de verdad dentro de un mapa de Carnot, y después del mapa de Carnot reducirlo e implementar la función. Cualquiera de los dos pasos se supone que nos llevaría a la mínima expresión de la función. Si sabemos utilizar el álgebra de Boole, debemos de reducir a su mínima expresión. Otra posibilidad de construir una función lógica es utilizando los multiplexores y demultiplexores. Vamos a tomar una tabla de verdad pequeña que tenga solamente 3 variables de entrada: x, y y z. Con 3 variables de entrada consigo 8 posibles combinaciones. Vamos a suponer que esta función se comporta de la siguiente manera. Para los minitérminos, este es 0, 1, 2, 3, hasta el 7. Para los términos 2, 4 y 6, la función vale 1. El resto de los minitérminos valdrá 0. Vamos a tomar ahora como base un sistema de multiplexión. El multiplexor, recuerden que lo que hace es tomar una de las posibles entradas y enviarlos a la salida. ¿Ok? Vamos a retomar otra vez
en el caso de un multiplexor de 4 entradas solamente, antes de resolver este circuito. Ok. Para este caso no va a ser posible utilizar un sistema de multiplexiones, sino vamos a utilizar, perdón, un sistema de demultiplexiones. En el sistema de demultiplexiones vamos a tener una posible entrada, las 2 líneas de control y las 4 salidas. Si suponemos que de la entrada siempre va a tener un nivel lógico 1 alto, de acuerdo a lo que valgan las entradas de control, yo elijo una posible combinación aquí. Si yo elijo la combinación 0-1, va a corresponder a la entrada de 1. Y eso quiere decir que si yo elijo la entrada de 1, la salida de 1, perdón, lo que esté en la entrada F, se va a transmitir a la entrada 1. Todas las demás salidas van a estar en 0. Si yo cambio la combinación de C1 y C0 por 0,0, lo que voy a hacer es transmitir el 1 a la entrada de 0. Y el resto de las salidas va a ser 0. Si yo elijo la combinación 1,0, voy a elegir la 2. La entrada F se va a transmitir a la salida 2 y el resto de las salidas será 0. Finalmente, si elijo la combinación 1,1, lo que está en la entrada F se va a transmitir a la salida de 3 y el resto de las salidas va a ser 0. Lo que podemos observar es que, de acuerdo a la combinación, solamente se va a elegir uno de los posibles valores de salida para transmitir lo que tengamos en la entrada. Bueno, esto quiere decir, por ejemplo, que si yo aumento la tabla o el número de variables de control de mi demultiplexor, en lugar de tener C0 y C1 a tener 3, tendré exactamente estas mismas combinaciones. Vamos a ponerlos aquí para poder aprovechar el tamaño del pizarrón. Si yo tengo 3 señales de control, quiere decir que puedo escoger una de 8 posibles salidas. Para la primera combinación se va a activar la salida 0. Todas las demás estarán en 0. Para la combinación 0,0,1 se va a activar la salida 1 y así consecutivamente. Si yo utilizo un multiplexor para implementar una función lógica, voy a buscar los elementos que tengan minitérminos. Y después, estos términos, en un elemento multiplexor, solamente los voy a combinar con una compuerta OR. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a analizar cómo es que va a funcionar el circuito.
Escojo esos tres términos entonces. El resto de la tabla lo voy a borrar porque solamente me sirvió para señalizar cómo funcionaría un demultiplexor con tres líneas de control. Busco entonces los términos de mi función, los elementos de mi función que tengan minitérminos, y utilizo un demultiplexor con tantas líneas de control como variables tenga de mi función booleana. En este caso tengo tres variables, x, y, z. Voy a escoger entonces un demultiplexor de tres entradas de control. Y esas van a corresponder a mis variables x, y y z. Mi entrada, la entrada f, la voy a poner en 1. Y mis 8 salidas que yo tenga aquí, voy a hacer lo siguiente. Voy a escoger aquellas salidas que correspondan a los minitérminos donde la función de mi tabla valga 1. ¿Cuáles son esos minitérminos? Son M2, M4 y M6. Yo sé que cuando tenga aquí en las entradas X, Y, Z las combinaciones correspondientes en código BCD que me provoquen un 1 a la salida, si yo tengo 0, 1, 0, yo voy a estar escogiendo la salida 2 y este 1 se va a transmitir a la salida 2. Los demás van a valer 0. Si yo escojo la entrada 4, 1, 0, 0, esta salida se va a transmitir a la de 4. Y finalmente, si yo pongo aquí 1, 1, 0, yo voy a estar escogiendo M6. Entonces voy a tomar esas salidas que correspondan a los minitérminos de mi función y los voy a unir a través de una compuerta OR. Y el resto de las salidas ya no las toco, no me sirven, porque si yo escojo la salida 1, 0, 1, en mi multiplexor, definitivamente voy a estar dirigiendo la entrada F a la salida de 5. Y aquí se va a aparecer un 1. Pero este 1 no se va a ver reflejado en mi función final porque no está unido a la compuerta OR. Cuando yo ponga aquí la salida 1, 0, 1, el 1 se va a transmitir a D5, la salida D6 va a valer 0, D4 va a valer 0, D2 va a valer 0. Si esas 3 valen 0, la salida de mi compuerta OR valdrá 0. Si yo escojo la salida de 7, aquí va a estar presente el 1, pero el 1 no se ve reflejado en la compuerta OR. Solamente se va a ver reflejado aquí lo que estén en las salidas de 2, de 4 y de 6. Y las 3 valen 0. Si yo escojo la combinación 0, 0, 1, la entrada se va a dirigir acá. Va a valer 1, 1 a la salida efectivamente. Pero este 1 no se va a ver reflejado en mi función final porque lo que está en la entrada del compuerta son estas 3 salidas únicamente. ¿En qué momento mi función de salida valdrá 0? Cuando la combinación de mis variables de entrada, que son x, y, z, que corresponden a las variables de control, solamente valgan 1, 0, 1, 1, 0, 0 o 1, 1, 0. En cualquiera de esos 3 casos, la entrada 1 se va a dirigir a cualquiera de estas 3 salidas y me dará como resultado un 1. Esta es una manera mucho más fácil de hacer la implementación de cualquier función lógica. Sí, siempre va a ser una compuerta OR. Esta es la manera mucho más fácil de hacer la implementación de cualquier función lógica, pero también es la manera más cara, porque un circuito multiplexor no vale lo mismo que un conjunto de compuertas. Sin embargo, es la manera más sencilla que tenemos de poder hacer la implementación de una función. Vamos a ver otro ejemplo. Seguiremos teniendo 3 variables de entrada, pero ya no vamos a escoger los mismos minitérminos.
Es 1. Los valores de los minitérminos que vamos a escoger van a ser arbitrarios. Vamos a poner en este caso, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. De igual manera, tenemos que escoger los términos que correspondan a los minitérminos de mi función. Escogeremos entonces un demultiplexor de 1 a 8 líneas. Epa. Sí. No es necesario. Es decir, tenemos demultiplexores de lógica negativa y demultiplexores de lógica positiva. Entonces, dependiendo del tipo de multiplexor que utilices, va a ser la elección de los minitérminos o los maxitérminos. Aquí estamos suponiendo que elegimos un demultiplexor de lógica positiva. Por lo tanto, solamente el 1 es el que se va a transmitir a la salida. De hecho, lo que hace un demultiplexor en realidad es transmitir lo que tengas en la entrada de datos hacia la salida correspondiente. Pero tienen un nivel lógico de base, es decir, vamos a hacer esta exposición. C2, C1 y C0. 1, 0, 1. De 3, permíteme, de 2, de 1 y de 0. Ya tenemos las 8 salidas. Si tenemos esta combinación 1, 0, 1, tenemos elegida la salida de 5. Lo que esté presente en la entrada se va a transmitir aquí. Este multiplexor va a tener de base un tipo de lógica en la salida de su circuito. Estamos pensando en un multiplexor de lógica positiva, lo cual quiere decir que la salida que corresponda a un nivel no activo será 0 para todos. En el momento en que yo escoja la entrada 1, 0, 1, yo voy a estar transmitiendo la salida de 5 lo que tenga en la entrada. Si la entrada vale 1, la salida va a cambiar y va a valer 1. Pero si en la entrada yo tengo 0, la salida cambiará y también será 0. Pero el resto de las salidas siempre va a permanecer en 0. Eso sería un demultiplexor de nivel activo alto. En los demultiplexores de nivel activo bajo, todas las entradas que no estén habilitadas, todas las salidas, perdón, que no estén habilitadas valdrán 1. La entrada, si yo tengo la misma combinación en las señales de control 1, 0, 1, lo que valga en la entrada se transmitirá a la salida. Si yo tengo 0, aquí aparece un 0. Pero si yo cambio este 0 por un 1, la salida valdrá 1. ¿Okay? No tiene nada que ver la conversión. Esos son circuitos mucho más complejos. Porque cada uno tiene una codificación diferente. No se envían, no se modulan de la misma manera. Sí, en este momento es arbitrario, yo lo estoy eligiendo, pero este código que aparece aquí en las señales de control 101 va a corresponder a todas las posibles combinaciones que tú tengas de acuerdo al número de señales de control. Si tienes 2 señales de control, tendrás 4 posibles combinaciones. Si tienes 3, tendrás 8. Si tienes 4, 16 y así consecutivamente. Esta la estoy eligiendo arbitrariamente. Corresponde a esta combinación que me elige la salida 5. Pudo haber sido cualquier otra combinación, Brian. Entonces, seguimos con nuestro demultiplexor. Vamos a utilizar uno de lógica positiva. Bueno. No, en este caso ya no transmites por un solo canal. En este caso, recibes por un solo canal y envías por uno de los canales disponibles que tengas a la salida. Hola, Francisco.
Víctor, para ese caso lo que utilizaría sería un multiplexor. Multiplexa las entradas y eliges una a la vez y la envías por un canal. Hay circuitos multiplexores y de multiplexores. Sirve para convertir señales de audio analógicas. ¿A qué, Miguel? ¿A qué otro tipo de señal? Ah, sí, Víctor. El mecanismo de multiplexor sirve para enviar por un solo canal de transmisión, por una sola línea de transmisión, que puede ser muy larga, recibirla a la salida y enviarla al canal correspondiente. En lugar, por ejemplo, si tuvieras 8 canales de transmisión, en lugar de tener 8 canales de transmisión, tienes solamente uno. Envías por ese canal, lo recibes y lo pones en el canal correspondiente. El inconveniente que tendrías en este caso es que al multiplexar y demultiplexar, si estás transmitiendo una señal analógica, lo que tendrías es la segmentación de la señal analógica. Es decir, a la entrada tendrías, por decir, 8 canales de señales analógicas. Multiplexas, eliges una a la vez y la envías por un solo canal de transmisión, pero lo que estarías enviando sería un valor discreto, ya no una señal continua. Y al momento en que la recibes en la parte receptora, en el demultiplexor, lo que estarías demultiplexando, lo que estarías obteniendo, serían señales discretizadas, ya no serían señales continuas. Se puede utilizar porque hay circuitos de multiplexación y demultiplexación que no son solamente digitales, sino analógicos. Lo que tienen es un conjunto de interruptores para elegir una posible entrada y transmitirla por un canal de transmisión. Pero ahí lo que estás transmitiendo son segmentos de señales analógicas. No estás transmitiendo la señal analógica completa ni una señal digital. Entonces, al momento en que la segmenta, lo que haces es discretizarla. Y cuando lo recibes a la salida, lo que estás recibiendo es una señal discreta, que tendrías que pasar por filtros para poder reconstruirla. Pero esa es la utilidad para cuando tienes una sola línea de transmisión. Miguel, me pregunta si sirve para convertir señales de audio analógicas. ¿A qué otro tipo? Ah, ok. Bueno, entonces les decía, tenemos una sola entrada que vamos a establecer en 1. Es decir, permanentemente esta entrada va a estar en 1. Corresponden en función que son el 0, el 4, el 5 y el 6. Como los valores a mi salida son, los envío todos los que deba elegir. A una compuerta OR. Y así cuando elija cualquiera de estas salidas, cuando elija cualquiera de estas salidas a través de las señales de control, lo que voy a hacer es estar transmitiendo la entrada 1 cualquiera de estas 4 salidas, la compuerta OR, y la compuerta OR transmite la señal, se va a transmitir la señal. Y mi función me dará un 1 para cualquiera de estas 4 posibles combinaciones. Para el resto de las combinaciones dará 0. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? A ver. La secuencia de pasos que hemos visto es conocer las compuertas, la manera como funcionan las compuertas, la manera como se expresa una función lógica, la implementación de esas funciones lógicas, su reducción. ¿En qué momento utilizar un multiplexor o un demultiplexor? Si tienes solamente la necesidad de transmitir por un canal, utilizas un multiplexor. Si tienes la necesidad de restituir ese canal y enviarlo a 8 o a n diferentes salidas, utilizas. Es decir, el multiplexor y el demultiplexor tienen tareas específicas, que son transmitir por una señal y reconstituir una sola señal de entrada a cualquiera de n posibles salidas.
Esas son sus funciones específicas. Estoy entendiendo con tu pregunta, Jorge, que cuándo utilizar un multiplexor o demultiplexor en la implementación de una función lógica. ¿Es eso? Okay. De hecho, la puedes implementar desde el inicio, sin necesidad de utilizar compuertas lógicas. Lo que estamos viendo es una herramienta más, una manera más de poder implementar una función lógica. De hecho, si hubiésemos visto esto desde el inicio, nos habríamos olvidado de la implementación utilizando compuertas. Solamente habríamos visto la multiplicación y demultiplicación a través de la implementación de funciones lógicas a través del demultiplexor, y con eso nos habríamos quedado. ¿En qué momento utilizarlo? Si queremos evitarnos utilizar un conjunto de circuitos integrados para hacer una función lógica, es decir, de manera física, para implementar una función lógica, necesitamos un conjunto de circuitos integrados que correspondan a todas las compuertas OR, todas las compuertas AND, todas las compuertas NOT que necesitamos. ¿Okay? Si queremos reducir el número de circuitos físicos que vamos a utilizar, tomamos un demultiplexor y hacemos la implementación de la función lógica. Eso, o utilizamos un arreglo lógico programable. ¿En qué momento utilizarlo? Lo podemos utilizar desde el inicio. Nadie nos lo prohíbe. Ahora ya conoces una herramienta más para poder implementarlo. Pero ¿cómo se llega a esta implementación? Debimos haber conocido antes cómo funcionan las compuertas lógicas. Ese es el punto. Okay. Para todos está claro cómo se hace la implementación de las funciones utilizando un demultiplexor. Sí, mazo. Ok, ¿qué parte no quedó clara? Okay. Vamos a recapitularlo entonces. Para empezar, lo que es la función de un demultiplexor, ¿se entiende? ¿Qué hace un demultiplexor? ¿Sí? ¿Brian, se entiende? ¿Andrea? Ok. Bueno, esa parte queda clara. ¿Qué hace un demultiplexor? Toma una entrada y la envía a una posible salida dependiendo de señales de control. Ok. ¿Cómo implementamos una función utilizando un demultiplexor? Esa sería la parte para Brian y... Esa es la siguiente manera. Vamos a tomar un demultiplexor pequeño solamente con 2 señales de control para que tengamos 4 salidas. Esta es mi entrada. Estas son las 3 posibles salidas. 4. Y 2 señales de control. Esta tabla de verdad de la función del demultiplexor nos está diciendo cómo funciona. Nos está diciendo que si tenemos en las señales de control puesta la combinación 0,0, se va a activar la salida de 0. No me está diciendo
que en D0 va a aparecer un 1. Lo que me está diciendo es que se va a activar la salida de 0. Y entonces lo que esté presente en la entrada se va a transmitir solamente a esa salida. Esto quiere decir que las salidas van a estar desactivadas, la D1, D2 y D3. Si este es un de lógica positiva, la desactivación significa que está en un nivel lógico igual a 0. D0 en este momento está activo porque yo tengo la combinación 0, 0. Si en la entrada F pongo un 0 lógico, en D0 va a aparecer un 0 lógico, porque lo que esté presente en la entrada se transmite a la salida de 0. Si yo pongo un valor 1, este 1 se va a transmitir a D0, porque está activo. Lo que está en la entrada se transmite a la salida. ¿Sí? Vamos ahora a tomar nuestra tabla de verdad de la función. Tenemos que elegir aquellas combinaciones de las señales de control que permitan que la salida sea igual con 0. ¿Por qué razón? Porque cuando en mi demultiplexor de 3 señales de control yo tenga estas posibles combinaciones, lo que voy a hacer es activar estas salidas. Y la entrada la voy a poner permanentemente en 1, porque yo lo que quiero es que cuando aparezcan cualquiera de estas 4 posibles combinaciones, en las salidas que corresponden a estos minitérminos, que serían M0, M4, M5 y M6, aparezca el 1 que tengo en la entrada. Recuerden que con la combinación lo que voy a hacer es activar la salida correspondiente, más no voy a establecer un 1 aquí en la salida. Lo que esté en la entrada se va a transmitir a la salida que esté activada por la combinación de X, Y y Z. Yo voy a escoger estas salidas o estos minitérminos porque cuando en X, Y, Z yo ponga cualquiera de estas 4 combinaciones, voy a transmitir el 1 que tenga en la entrada a la salida correspondiente. Si yo escojo 0, 0, 0, el 1 que está en la entrada lo voy a transmitir aquí. Si yo escojo 0, 0, 1, el 1 lo voy a transmitir acá. Si yo escojo 0, 1, 0, lo voy a transmitir acá y así consecutivamente. ¿Sí? Pero de todas las posibles salidas no me interesan todas. Me interesan solamente las que correspondan a estas combinaciones para que el 1 que yo tenga en la entrada se me presente en la salida. Y estas posibles combinaciones corresponden a los minitérminos 0, 4, 5 y 6. ¿Qué va a pasar con las salidas que yo no haya elegido? Recuerden que este es un sistema con un nivel activo lógico alto. No, no se queman. Se quedan solamente abiertas. Van a estar inactivas, ¿no? Ok, es diferente la expresión inactiva. No, tampoco se cierran. Puede aparecer aquí la combinación 0, 1, 0, que es una de las que no me interesa. Cuando yo tenga esta combinación 0, 1, 0, voy a hacer que la entrada se dirija a M2
y aquí va a aparecer un 1. Pero como este es un sistema con un nivel activo alto, todas aquellas salidas que no estén activadas o que estén desactivadas van a tener un 0 presente en ellas. Si yo elegí la combinación 0, 1, 0, el 1 se transmite aquí. Este 1 no está conectado a ningún circuito. Lo que está conectado son solamente 4 salidas. Y en esas 4 salidas yo tengo un 0. Por lo tanto, lo que voy a tener aquí en mi salida va a ser un 0, que corresponde a este valor. Si yo cambio la combinación por 1, 1, 1, yo voy a elegir la salida M7. Este 1 que está aquí en la entrada se va a presentar aquí. Pero este 1 no se usa en ninguna otra parte del circuito, está desconectado. Como el resto de las salidas no han sido elegidas, solamente se eligió esta, pues el resto de las salidas vale 0. Si vale 0, mi función de salida final valdrá 0, como lo dice mi tabla de verdad. Ahora cambiemos la combinación a 1, 1, 0. Si yo tengo 1, 1, 0, estoy eligiendo el mini término M6. Al elegir este mini término, el 1 que tengo en la entrada se transmite a la salida. Y como este 1 sí está conectado a la compuerta OR de salida, este 1 se presenta aquí, y como es una compuerta OR en donde cualquiera de las entradas vale 1 y la salida vale 1, yo voy a tener ya el 1 que corresponde a mi tabla de verdad. Si yo cambio la combinación a 1, 0, 1, voy a elegir la salida M5. En M5 va a aparecer el 1 de la entrada, el 1 se transmite a la compuerta OR y sale un 1 a la salida, que corresponde a la función de la tabla de verdad. Si yo elijo 1, 0, 0, elijo la 4, el 1 de la entrada lo transmito a la salida correspondiente, se presenta en la compuerta OR y la compuerta OR va a sacar un 1. Si yo cambio la combinación a 0, 1, 1, cambio a la salida 3, este 1 de la entrada se transmite a la salida 3, pero la salida 3 no está conectada. Están conectadas solamente 4, y en esas 4 que están conectadas, la salida vale 0. Por lo tanto, se presenta aquí 0, 0, 0 y 0, y la salida vale 0, que corresponde a la tabla de verdad. Cambio la combinación a 1, 0, 1, 0, 1, 0, elijo la salida 2, el 1 se transmite aquí, pero esta está al aire y no está conectada. Y de las salidas que estaban conectadas anteriormente, todas valen 0. Por salida va a valer 0. La salida se va a transmitir aquí. Este 1 tampoco está conectado a ninguna parte del circuito. El resto de las salidas que necesito están conectadas a 0, a la compuerta y la salida de la compuerta vale 0, que es la combinación que tengo aquí. Finalmente, cambio esto a 0, 0, 0. Elijo la primera entrada, o el de peso más bajo. Aquí cambia 1. Como este 1 sí está conectado a la compuerta OR, la salida de la compuerta OR valdrá 1, que corresponde a esta combinación o de peso más bajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para hacer una implementación de una función lógica necesito la tabla de verdad. A partir de esa tabla de verdad, escojo las salidas del demultiplexor que correspondan a las combinaciones de las señales de control
que serían mis variables de entrada. Escojo esas posiciones, salidas de mi multiplexor, las mando a una interno, esa salida correspondiente, y el 1 que se presente en esa salida se va a dar en función a través de la componente. Cuando yo tenga elegida cualquiera de las otras posibles salidas, dependerá de cuál sea la combinación para saber si lo que se está transmitiendo es un 0 lógico o un 1 lógico. Oh, caray, según eso tengo buena conexión. Entonces debe de ser mi transmisión, pero en mi transmisión yo tengo 4 líneas de okay. El problema de la conexión, déjenme revisarlo y hablarlo. Lo que veo aquí marcado en mi computadora son de 5 barras de la conexión con el punto de acceso, con de las 5 posibles, tengo 4, y en ocasiones llego a 5. Voy a preguntar al coordinador si sabe si hay problemas de transmisión. Porque si yo tengo de 4, es que el cable no va a llegar hasta aquí. Pizarrón que tengo en el cuarto de mi hijo. De hecho, sí, el material, a ver, tuve una complicación esta semana. Yo me iba a trabajar por semana de contingencia, pero me cambiaron ¿cómo se llama? La secretaria cometió un error y me la siguiente. Entonces, yo había planeado para esta semana escribir material como lo había hecho en las horas anteriores, poner material en extenso y subirlo. Pero hubieron problemas en mi trabajo por parte de la secretaria, entonces me cambiaron la semana de contingencia y tuve que trabajar, no tuve tiempo para hacer el material, pero la siguiente semana sí lo voy a hacer. Voy a intentar comenzar a trabajarlo a partir de hoy. Entonces, de esto, sí va a haber material extra para que ustedes lo revisen, que lo voy a subir a la plataforma. ¿Ok? Voy a consultar con el director académico si sabe que haya problemas en la conexión, porque insisto, yo tengo de 4 a 5 líneas de mi conexión inalámbrica. No puedo utilizar el cable. Eso significaría que me tendría que trasladar a donde está el otro Wi-Fi, pero allí no tengo pizarrón, entonces se complica la cosa. Intentaré darle una solución a esto para la siguiente. No lo sé, Francisco. ¿Y cómo ves tu conexión, Gerardo? ¿Contigo no se pierde?
Ok, pero menos. Ok. ¿Es el problema de la conexión en este momento? Ok. Aquí, inclusive, a ver. Ok. Voy a recapitular este asunto de la conexión. En el asunto de las conexiones, algunos, aunque tengan cable, en ocasiones se les desconecta. Eso quisiera yo. La propuesta está hecha. La voy a transmitir ahora, a ver si es posible hacerlo. Un TeamViewer o algo, algún otro tipo de plataforma. Sí, yo creo que es el ancho de banda que se está ocupando. No creo que la plataforma esté lista para recibir tantas clases a la vez. Un webinar, Y prof. ese puede ser un posible problema de que no tenga el ancho de banda suficiente para poder atenderlos a todos, porque somos demasiados en todas las sesiones. Voy a la posibilidad de hacer la clase. ¿Sí? Eso es en cuanto a la conexión. Ahora, en cuanto a la clase, por aquí hay unas preguntas. Aguante. Miguel, me dices que si ya vas a tener unas predefinidas, ¿por qué no ocupar esas salidas y las demás combinaciones no aceptarlas? Ya. ¿Te acuerdas en el caso de cuando teníamos el convertidor de BCD a 7 segmentos? Ocupábamos los 10 primeros y los 6 últimos nunca se iban a presentar y les poníamos XXX. Bueno, en esa ocasión yo puedo desechar esas entradas porque estoy seguro que solamente tengo 10 dígitos. En esta ocasión yo no puedo desechar todas esas entradas porque yo puedo tener estas posibles combinaciones. Nadie me ha dicho que combinaciones que tengan 0 no se vayan a presentar. Combinaciones, y cuando se presenta yo debo tener un 1 a la salida, y cuando se presenta esta otra yo debo tener un 0 a la salida. No es posible decir que solamente voy a tener estas y desechar las demás. Yo debo tener la posibilidad de capturar cualquiera de estas posibles entradas porque en algunas ocasiones va a valer un 1 y en otras ocasiones va a valer 0. Esta es la función lógica. Para estas combinaciones vale 1 y para otras valdrá 0. No es posible desechar las que valen 0. En el multiplexor tampoco puedo tampoco puedo desechar las demás porque un multiplexor tiene un determinado número de salidas para una sola entrada. Y este número de salidas corresponderá al número de variables de control que tenga. No sé si me expliqué, Miguel. No sé si entendí bien tu pregunta para empezar. Es que, bueno, mi pregunta es que, por ejemplo, yo tengo una función de entrada y tengo, no sé, como 8 de salida. En este ejemplo, o sea, entiendo que solo vamos a ocupar los que tienen unos. Y vamos a construir el circuito en base a los 4 que tenemos. Y los demás, pues como que los vamos a dirigir a canales que no queremos. Pero mi pregunta es, o sea, yo entiendo que a lo mejor las otras combinaciones son posibles, tal vez, pero de todos modos en mi circuito no las estoy construyendo. O sea, por mucho que sean posibles, no las voy a poder ocupar porque, como usted dice, al final no están conectadas. O sea, de todos modos no me sirven. Sí. Entonces, yo no entiendo para qué gastar tanto en un sistema de, no sé, 8 canales de salida si realmente solo voy a ocupar 4 que yo voy a definir previamente. O sea, no entiendo para qué las otras 4 salidas. Porque no nos podemos desprender de esas 4 salidas porque así es como está construido el multiplexor. Si tú optas, a ver, recuerda que tienes 2 posibles soluciones para implementar una función lógica. O lo haces a través de compuertas o lo haces a través de en este caso, un demultiplexor. También se puede hacer por un multiplexor, ahora lo vemos. Si tú optas por la salida del demultiplexor, no tienes más opciones que comprar. Uno, no te puedes hacer de eso.
Y de este demultiplicador, indudablemente vas a dejar sin utilizar algunas de las entradas. Tú puedes comprar este demultiplexor e implementar tu función lógica con el costo de que vas a tener salidas. Suceda, entonces optas por la opción de hacer un circuito en base a compuertas lógicas. Okay, esta es una herramienta más que tú tienes para solucionarlo. Si no quieres, si quieres una solución rápida en donde no tengas que utilizar muchos circuitos integrados físicos para tener tantas compuertas lógicas como necesite implementar tu función, optas por esta solución. Un demultiplexor con el costo de que van a haber salidas que no vas a utilizar. O sea, más Sí, bien porque aquí no lo puedes. que usted me está dando a entender es que, o sea, esto, tener más salidas es para ahorrarnos en un futuro, ¿no? O sea, por ejemplo, yo uso las primeras 3 salidas, pero a lo mejor el día de mañana necesito ocupar una combinación diferentes, las puedo reprogramar yo aquí. O sea, más bien es por eso, ¿no? Para ahorrarnos futuros costos, por así decirlo. No te ahorras futuros costos, es más bien una solución rápida, pero lo que estás diciendo es cierto. Si en un futuro mi función lógica cambia y ya no es esta, ahora va a ser. Yo no tengo que rediseñar el circuito, es decir, no tengo que comprar compuertas, no tengo que volver a hacer un nuevo cableado, no tengo que hacer una nueva función, no tengo que volver a minimizarla. Utilizo mi demultiplexor y solamente cambio la conexión de las salidas. La 1, la 2, la 5 y la 6. Pero sí te podría ahorrar tiempo y dinero. El tiempo, porque ya no tendrías que volver a diseñar la función lógica, ya no tendrías que volver a cablear las compuertas lógicas que necesites, y en caso de que necesitaras más compuertas, ya te ahorraría dinero porque no tendrías que comprar otro circuito integrado. Con 2, puedes volver a reensamblar tu circuito. Pero no ese es el principal objetivo. El principal objetivo es tener una herramienta más en donde tú decides si utilizas un demultiplexor con el costo de tener, vamos a suponer que esa función no va a cambiar ya, nunca más. Esa va a ser siempre. Compras el demultiplexor con el costo de tener que sacrificar algunas salidas porque no la vas a utilizar y además esto va a ser un poco caro, o tienes la opción de implementarlo a través de compuertas lógicas, suponiendo que esto jamás cambie. Pero una posibilidad de la que dices, que con el tiempo mi función cambie, ya no sea la misma, las necesidades sean diferentes, cambie el tipo de salida y entonces lo único que tengo que hacer es recablear o reconectar las salidas útiles y desconectar las salidas que anteriormente me habían sido útiles. No sé si estamos ya de acuerdo o estamos en sintonía con eso. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué? Sí, está bien. Jorge, dime. ¿Me escucha, profe? Sí. ¿Qué tal? Oiga, entonces entiendo dos cosas. Uno, el demultiplexor es en función de la cantidad de variables que vamos a tener. En este caso son 3 variables y tenemos una posible combinación de 8. Ajá. ¿Es correcto? Sí. Si tuvieras 4 variables de entrada, tendrías que cambiar esto y utilizar un demultiplexor con 4 variables de control. Ok, y por ejemplo, lo que comentaba Miguel, el por qué no utilizar un demultiplexor de 4 salidas en lugar de uno de 8, se puede decir que en este caso también es como un tema de buenas prácticas de implementación, en este caso el respetar la cantidad de combinaciones que tenemos. Ahí ya es diferente, porque tú me estás planteando la posibilidad de, si tengo solamente 4 salidas útiles, ¿por qué no utilizar un demultiplexor con 4 salidas? Porque eso significaría que solamente tendrías 2 variables de control. ¿Sí? Y estarías perdiendo y tendrías solamente 4 posibles combinaciones.
te estarías perdiendo del uso de la tercera variable que necesitas. No tendrías una variable que pueda valer 1. Tendrías solamente 4 posibles combinaciones que serían o las de aquí arriba o las de aquí abajo. Pero en ningún momento tendrías la capacidad de pasar de esta a esta, o viceversa, porque no tienes una tercera variable de control que te provoque la combinación de ceros o la combinación de unos. No es una cuestión de buena práctica. Si de las 8 posibles combinaciones yo utilizo 4, y esas 4 no puedo utilizar un demultiplexor de 4 salidas, porque solamente tendría 2 señales de control, me faltaría una tercera para poder hacer la posible combinación de ceros o unos. No es una cuestión de buenas prácticas aquí. Yo debo utilizar un demultiplexor que tenga función lógica. Si se hubiese dado el caso de que dentro de mi función hubiesen estado agrupados en la mitad superior o en la mitad inferior mis posibles combinaciones, entonces sí, en lugar de utilizar un demultiplexor de 3 entradas, utilizo solamente uno de 2, porque la tercera entrada no va a cambiar, siempre va a valer 1, porque aquí están los unos de mi salida. Pero como en mi función lógica los a la tabla, yo no puedo optar por un demultiplexor solamente de 2 entradas, aunque sean solamente 3 salidas útiles, porque estas 2 están para la combinación en donde la tercera variable vale 0, y este otro mini término está en la combinación en donde la tercera variable vale 1. No es posible solamente tener 2 variables de entrada para tener 4 combinaciones o 3 posibles combinaciones. No se permite, no se presta la distribución de los mini términos como para que yo reduzca de 3. ¿Se ve? Hola, compañeritos, ¿me escuchan? Sí, es lo que estoy viendo, porque los estoy preguntando si me escuchan y nadie responde. A ver, va de nuevo la explicación. No, esa parte sí se escuchó, prof. Nada más, al final cuando nos preguntó si teníamos alguna duda, lo perdimos. Ok. Les decía entonces que debido a la distribución de los minitérminos en toda la tabla, como está arriba y está abajo, no es posible reducir 3 variables de entrada a solamente 2. Si los minitérminos hubieran estado ubicados o bien en la mitad superior o bien en la mitad inferior, eso quiere decir que la tercera variable no cambia, o siempre vale 0 o siempre vale 1. ¿Okay? O siempre vale 0 o siempre vale 1. Y de 3 entradas yo habría podido reducir a 2. Eso solamente si los minitérminos hubiesen estado agrupados arriba o abajo. Pero como en mi función original estaban distribuidos por toda la tabla, yo no puedo reducir de 3 variables a 2, porque la tercera variable para la primera mitad vale 0 y para la segunda mitad vale 1. Y yo tengo ubicados mis términos en la mitad superior y en la mitad inferior de mi tabla. Por eso no puedo reducir. Ok.
Bueno, ahora, quienes tenían dudas de cómo implementar una función utilizando un demultiplexor, ¿ha mejorado? Considerablemente, prof. ¿Es más? ¿Sí? A ver, ¿quiénes eran? Andrea, ok. Andrea y alguien más. ¿Cómo está? En lugar de utilizar un demultiplexor, vamos a utilizar un multiplexor. ¿Cómo se...? No entiendo la pregunta. Abre tu micro, Andrea, y pregunta. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. ¿Se puede representar en diseño lógico? Hola. Sí, nos fue. ¿Ahora sí que me escucha, profe? Bueno, sigamos. El multiplexor, antes de pasar por el multiplexor. Ahora sí. Mi pregunta era que si ese diseño que había hecho de lo de multiplexor y de multiplexor, que si se podía colocar en un se podía representar en un diseño como lo que hemos estado haciendo. Más bien, esa implementación con multiplexor es el resultado final del diseño lógico. Aquí teníamos una tabla, y en esa tabla, si tú tomabas los mini términos, podías expresar una función lógica. F igual a x y más z, más x negada, y negada, z normal, más, y así una serie de términos. ¿Okay? Esa función, tú la llevas finalmente a una expresión del demultiplexor. Si tú partes del demultiplexor y lo que quieres es expresar la función lógica, vamos a tomar de igual manera 1 de 4 porque es la manera más sencilla. Vamos a suponer que ocupamos solamente 2. Esta y esta. Tú puedes decir que aquí tu función final es M0 más M3. Tienes dos señales de control que serían X y Y. M0, ¿a qué corresponde? M0 corresponde a las variables 0, 0. Como esto es un mini término, X está negada y Y está negada. Y utilizas a M3. Y M3 es 1, 1. X está sin negar, Y está sin negar. Si tú tienes solamente el demultiplexor con esta función, con esta conexión a una compuerta OR, tú lo que haces es ver cuáles son las salidas que están conectadas a la compuerta OR. No sirve para convertir señales de audio. A ver, tenemos dos posibilidades de utilizar un
Tenemos un sistema de procesamiento digital de señales con 4 salidas. Vamos a ponerle qué valores me gustan. M. Yo voy a transmitir esos 4 con un solo canal de transmisión. El asunto está en que el sistema de multiplexor se utiliza cuando tengo solamente un canal de transmisión en lugar de N canales de transmisión posibles. Están conectados. ¿Okay? Este sistema de transmisión no puedo tomar una de las vías digitales y sacrificar las otras 3. En lugar de hacer eso, lo que voy a hacer es transmitir las 4 salidas a los 4. No lo puedo seguir, se corta mucho. Voy a buscar la manera de resolver esto de que se corta mucho. A mí también ya alguien no lo escuché. Andrea, hace rato que estaba hablando, no lo estaba escuchando. Sí, eso es verdad. No hubieron tantos problemas en la clase pasada. No sé cuál haya sido la diferencia de la clase pasada a la de hoy. Pero voy a intentar resolver ese problema. ¿Okay? Por hoy vamos a terminar así. Voy a buscar la manera de solucionarlo. Es decir, voy a ver si esto es un asunto de la plataforma que no está soportando. Voy a consultarlo con el director académico. Y si no es así, pues muchas gracias. Y esto lo descargo de qué página, Andrés. Ok. Entonces ya aquí hay una propuesta de solución. En este caso, por ejemplo, serían unos 10 metros. $10 metros al menos. Dale, lo que déjame medirlo entonces. Pero ya que venga ponchado con los conectores RJ. Tengo piezas para poncharlo. Va. Esperemos que sea eso, que sea un problema de conexión de cable. Todos un aplauso a Gerardo. Y a Andrés. Bueno, regresamos con esto. El problema aquí es que tengamos solamente un canal de transmisión. Si tenemos un canal de transmisión, podemos sacrificarlo. No podemos tomar una de las salidas y decir, me quedo con esta. No, porque las 4 son útiles. El problema es que tenemos solamente un canal de transmisión. Entonces tenemos que elegir, necesitamos una solución para poder Ok, les sigo. Les decía, necesitamos transmitir esos 4 señales, pero solamente tenemos un canal de transmisión. Entonces, utilizamos un sistema de multiplexión y de multiplexión. Cuando aquí tenga la combinación 0-0, yo lo que voy a hacer es elegir esta salida del sistema procesador digitales, transmitirlo por el canal, y como tengo la misma combinación aquí, 0-0,
Lo que está en mi entrada lo voy a transmitir a este canal correspondiente. Yo puedo hacer un barrido continuo. Puedo poner como siguiente combinación 0, 1. Y en lugar de tener elegida la salida 0, tendré elegida la salida 1. Como tengo la misma combinación en el demultiplexor, lo que voy a hacer es conectar esa entrada a la salida correspondiente. Hago el siguiente barrido, que sería 1, 0. Escojo la siguiente entrada, la transmito por el canal y la recibo en el correspondiente. Y finalmente pongo la conexión 1, 1, que se ve reflejado en los dos. Y la transmito a la última salida. Yo hago un barrido correspondiente, vuelvo a repasar los valores y lo que voy a hacer es estar transmitiendo por un solo canal las 4 salidas de mi sistema procesador digital de señales a mi circuito digital final. Pero esto podría no ser un circuito digital, podría ser un sistema de adquisición de señales en donde yo tenga cuatro micrófonos de 4 personas, pero tengo solamente un canal de transmisión. Gracias. Tengo 4 micrófonos y tengo solamente un canal de transmisión. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar un sistema de... Profe, Porque está yo en tengo el aquí... director académico. ¿Por qué no le comenta? Sí, sería mejor. Bueno, decía, tenemos 4 posibles micrófonos que se van a transmitir a 4 posibles salas. En donde estas 4 posibles salas no necesitan escuchar a todos los oradores a la vez. Pero no podemos disponer de un sistema que no podemos disponer de 4 canales de conexión. Tenemos solamente uno. Vamos a hacer esto de manera inalámbrica. Entonces, lo que tenemos que hacer es un sistema de barrido que vaya eligiendo una de las 4 posibles micrófonos a la vez. Una vez que se ha elegido ese micrófono, se va a transmitir aquí al sistema multiplexor, lo va a enviar por un canal y a la salida, como tenemos el mismo código, lo va a enviar a la sala correspondiente. Si esto se hace lo suficientemente rápido, ok. Es decir, tenemos 4 posibles salas, entonces lo que tenemos que hacer es transmitir un micrófono a la sala correspondiente. Si esto se hacemos lo suficientemente rápido, bueno, para empezar, esta es una lógica.
Si hacemos este tipo de conexión, lo que vamos a recibir, en lugar de ser una señal continua, en el punto de salida vamos a recibir una señal que está segmentada, que está digitalizada. Y lo que tendríamos que utilizar es un conjunto de filtros para poder quitarle toda esta discretización y volver a reconstruir una señal analógica. Pero esta es una de las posibles aplicaciones. Me comentaba, ¿quién? ¿Quién me comentaba? Miguel me decía un ejemplo práctico. Este podría ser una posible aplicación del sistema de multiplexiones de multiplexión. Yo tengo necesidad de transmitir varios canales a la vez por una sola línea de transmisión. Si yo tengo 4 posibles micrófonos, yo utilizo un sistema de multiplexión. Lo que son las señales de control para elegir uno de los 4 posibles canales se tiene que barrer continuamente. Tiene que pasar de 0 hasta el 1,1, volver a regresar a 0, pasar por todas las combinaciones muchas veces en el tiempo, de manera indefinida. Cuando hago esto, yo estoy eligiendo un canal a la vez, lo envío por la línea de transmisión y como la señal de control es la misma en el de multiplexor, lo que esté conectado en el micrófono se va a escuchar en la sala correspondiente. Pero eso tiene que hacerse de manera continua y rápida para que eso sea efectivo. Nos queda pendiente el diseño de funciones lógicas utilizando de multiplexores, ¿no es cierto? Multiplexores. ¿Okay? Que sería, en lugar de tener una sola entrada, tendremos varias entradas y una sola salida. Eso queda pendiente para la clase siguiente. Voy a hacer el material en extenso, como lo había hecho para las otras, para las clases anteriores, para los temas anteriores, y voy a revisar este Ops Studio que me acaban de enviar para que sea una alternativa a Blackboard, ¿ok? Sí, pero no sé cómo, es decir, lo que queremos evitar es las agrupaciones. Puede ser también virtual, prof, pero hacer como un repaso general antes del examen. Por ejemplo, yo anteriormente me quedé con dudas, por ejemplo, de los circuitos BCD 2421. Ahorita me quedó bastante clara la clase, en general creo que estuvo bastante buena la parte de multiplexión. Pero digo, anteriormente pues sí me quedé con dudas acerca de esas conversiones, ¿no? Hacia circuitos BCD. Voy a intentar resolver el problema por varias partes, es decir, por el OPS, voy a hacer una conexión por cable y finalmente ya esos serían los 2 posibles métodos de solución. Y adicional a eso, vamos a programar una clase extra, igual por conferencia, para hacer un repaso y resolver dudas por este problema de la pérdida de conexión que tuvimos. ¿Ok? Ok, prof. Yo les voy a compartir. Intentamos coordinar lo más tarde, mejor. Ok, yo grabé su clase Okay, con OBS, entonces si quiere la subo a YouTube y les comparto el link. Ok. Ok, sí, es una posibilidad que me agrada, excepto estar en YouTube. Muy bien, pero bueno, ahí va a estar, profe. Okay. Muchas gracias. Que estén bien, nos veremos en 5 minutos a quienes nos veamos en circuitos, análisis de circuitos. Gracias. Los 5